Diario de un discípulo, vamos en el día número 54, que lleva por tema Decisiones de un creyente. Y vamos a darle lectura a Juan capítulo 8, versículos del 48 hasta el 59. Me gustaría que fuera de forma alternada, así que necesito que lea con todas sus fuerzas. Dice la palabra del Señor así: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Decisiones de un creyente. Si nos hemos estado fijando desde que comenzamos este capítulo hace ya algunos meses, en todos los contrastes únicamente hay dos opciones a elegir, y tenemos que elegir una. En ningún momento hay una tercera opción disponible. Tampoco hay un contraste que solamente tenga una opción o que forzosamente tengamos que elegir esa. Siempre son dos. Nunca hay una, nunca hay más de tres. Siempre son dos. Y esto es, querido hermano, porque cada persona tiene el libre albedrío de poder elegir y de tomar su decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Pertenecer a la luz de Cristo o a la oscuridad del mundo? ¿Ser un hijo o ser un esclavo? Cada uno debe de tomar su decisión. Lo que hace el Señor por medio de estos contrastes es mostrarnos lo que hay detrás de cada elección. El Señor dice: si tú guardas mi palabra, entonces esto. En automático, si no guardas mi palabra, será todo lo contrario. Y esta vez el contraste va ligado a la honra o a la deshonra que le damos a Dios. Y no me refiero a esa honra que le damos a Dios con los cantos que entonamos durante la alabanza. Por ejemplo, se ha elegido el canto: damos honor a ti. No me refiero a esa honra, ni tampoco a los textos que no sabemos que viene la palabra honra, como dicen las escrituras: honra a Jehová con tus bienes. No me refiero a ese tipo de honra, porque la palabra del Señor dice que con los labios podemos irnos con la pinta fácilmente. Él dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero realmente su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos cantar y decirle al Señor: te damos toda la honra de nuestros labios, pero nuestro corazón puede estar bien distante, puede estar a muchos kilómetros. Sino hablamos de la honra o la deshonra que le damos a Dios con nuestros actos. En cada oportunidad que tenemos dentro de nuestra vida cotidiana, tenemos la oportunidad de honrar o de deshonrar a Dios. Y esa es la honra o la deshonra que todo creyente debe decidir dar o no dar a nuestro Señor. Veamos cómo lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Sí, capítulo 10. Pues, coméis o bebéis, o hagan lo que ustedes hagan, siempre hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el tipo de honra a la cual nos estamos enfrentando usted y yo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sea
lo que usted elija comer, sea lo que usted elija beber, sea lo que usted decida hacer, el cómo divertirse, el de qué platicar, todo eso, dice el apóstol Pablo, siempre háganlo dándole la gloria a Dios. Y ese es el tipo de honra que vamos a ver en esta noche. Así que, ¿qué es la honra? ¿Qué es la honra? La palabra honra proviene o se deriva de otra palabra en griego que es honoris y significa peso. Es decir, lo que representa algo o alguien para ti. Académicamente hay un término con esta palabra y se utiliza para los mejores alumnos, que es honoris causa, que significa básicamente causa de honor, ¿sí? Porque ha sido el mejor de todos. Pero ¿qué es la honra? La honra es una actitud, diga conmigo, la honra es una actitud. ¿Y en qué consiste esta actitud? Esta actitud consiste en estima, en respeto, en tener una buena opinión y una consideración. Y cada uno de nosotros ya debe de ir pensando si honramos o no a nuestras autoridades y si estamos honrando o no a nuestro Dios, teniendo una buena actitud de estima, una buena actitud de respeto, una buena actitud de tener una buena opinión y de ser considerados. Pero alguien podría decir, uy, qué fácil es la honra, tener una buena actitud. No, esa solamente es la mitad, porque la siguiente mitad es el complemento, no se queda en actitud, sino que se traslada a hechos reales. La honra se ve reflejado en hechos. Nosotros honramos o deshonramos con la actitud y con los hechos. Tenemos que ver cuál fue la elección de estos judíos creyentes. Pero mientras nos vamos viendo, ya sabe que el ejercicio es, pues vamos a reflejarnos, vamos a trasladar nuestra vida. Pensemos si nosotros honramos o deshonramos a Dios. Versículo número 48, que dice, lo último que el Señor les dijo en el 47 fue que les dijo, ustedes, se los dejo así bien clarito, no son de Dios. Por eso es que el 48 los judíos les responden. Hay algunas Biblias que tiene desde el versículo 31 hasta el 59 de corrido. No sé si alguien tiene una Biblia así, ¿no? Yo tengo una Biblia que es directamente desde el versículo 31 hasta el 59 y no viene seccionado, pero la mayoría sí. Así que le responden los judíos a el hecho de que el Señor les dice, no son de Dios. Ellos les dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Este es un versículo muy interesante que quizá hayas leído bastantes veces, porque es aquí en lo que ellos responden cuando comienza la deshonra hacia la persona del Señor Jesús. Inmediatamente cuando leemos versículo 48 hemos visto que estos judíos han decidido deshonrarlo. Tenían la oportunidad de honrarlo, pero eligieron el camino de la deshonra. Y yo quisiera preguntarles, porque todos nos hemos visto alguna vez en una situación así, ¿cuál sería una señal típica de un mal perdedor? Ofender. La más común es ofender o querer golpear inmediatamente, ¿no? Nosotros, y aquí Ariel no me va a dejar mentir, jugamos muchos partidos de fútbol, ¿sí? Ganábamos y nos querían pegar, perdíamos y también nos querían pegar. No es cierto. Ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque en este tipo de cuando alguien va perdiendo, el camino más fácil siempre es recurrir al insulto o a la violencia. Y ellos dicen una frase muy interesante. Ellos dicen, no decimos bien. ¿A qué se refiere el no decimos bien? Quiere decir que no es la primera vez que ellos pensaban y acordaban entre ellos los mismos insultos hacia la persona del Señor Jesús. No era la primera vez que ellos se reunían y que decían, este está endemoniado, este es un samaritano. Fíjese, no sé cuántas veces quizá durante las predicaciones del Señor se reunían, confabulaban al terminar, pero no era la primera vez. Para un judío que le dijeran samaritano a él, era denigrarlo de la peor manera.
No le estaba diciendo algo ligero, ni algo leve, ni algo sencillo. Le estaba denigrando. Porque en otras palabras, ¿qué representaba un samaritano para un judío? Un enemigo. Le estaba diciendo al Señor, enemigo. Increíblemente, esto es increíble para nosotros, pero necesitamos ir valorando lo que nosotros también pensamos y decimos. Increíblemente, al Hijo de Dios, al que sería el Salvador del mundo, le estaban diciendo que era enemigo de su propio pueblo. Diga conmigo, deshonra. Deshonra. Y no queda aquí, no le dicen solamente samaritano, le dicen endemoniado. ¿Y qué cree? Esa bendición tampoco es la primera vez que se la dice. En el capítulo 7, mientras estaba la fiesta de los tabernáculos, también le dijeron que estaba endemoniado. Y tampoco será la última vez que se lo digan aquí en el capítulo 8. Llegaremos al capítulo número 10 y ¿qué cree? Le volverán a decir que está como endemoniado. Pero le tengo más noticias, no fue a la única persona que le dijeron que estaba endemoniado. Recuerda Juan el Bautista, el Señor Jesús le dijo, ustedes veían a un hombre que ni siquiera comía ni bebía, que se abstenía de todo eso para que no le criticaran y todavía se atrevían a decirle, demonio tiene. Total, que a los judíos les encanta decir ese insulto. Les fascina decir endemoniado aquí, endemoniado allá. A los enviados de Dios, a los que el Señor enviaba, les decían endemoniados. En otras palabras, les trataban de decir que estaban locos por lo que enseñaban. No les decían endemoniados porque contaban unos chistes pues, medio maletas. No les decían endemoniados porque no sabían jugar fútbol. Les decían endemoniados porque lo que ellos enseñaban a ellos no les cuadraba, porque les incomodaba por completo. Así que quiero que nosotros seamos conscientes de que esto sigue sucediendo hoy en día, porque el mundo deshonra a Dios insultando a los enviados de Dios. Si tú te atreves a hablar del Señor en tu grupo de la escuela, en la oficina, en tu calle, inmediatamente te van a proferir algún insulto. Te van a decir, o ya está el aleluya, o ya está aquí el Juan Diego o estos apodos que a todos nos ha tocado recibir. ¿Por qué? Porque el mundo deshonra a Dios, tachando de locos a los que somos enviados a anunciar el evangelio. Allá en la explanada donde estamos laborando, de verdad que nos corren a pedazos, les avientan botellas de vidrio. Eso es deshonra. Y es deshonra para la persona, pero directamente es deshonra para Dios, porque es Dios quien ha enviado a la gente a decirle a las personas y al mundo que tienen un padre llamado Satanás por hacer las mismas obras que él hace. Pero esto no nos toma por sorpresa ni al Señor Jesús, ni a Juan el Bautista, ni a usted ni a mí, porque es algo que el apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios, versículo 18. De estos textos que usted tiene que tener subrayado allí en la Biblia, si es que raya su Biblia, si no, no lo haga. Dice así el 1:18, porque la palabra de la cruz es que locura. Te van a decir un montón de cosas, la palabra de la cruz. ¿Cómo creer en alguien que no veo, que no siento, que no se manifiesta físicamente? Bueno, te van a decir la palabra de la cruz es locura para ellos. Te van a decir samaritano, te van a decir loco, te van a decir endemoniado, porque ellos se perderán. Pero no hay motivo para callarse, porque a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿cómo es? Poder de Dios. Porque el Señor Jesús no se callaba, porque Él sabía perfectamente que eso que decía es poder de Dios manifestado. Alguien dice, yo quiero ver el poder de Dios manifestado en un milagro, que los muertos resuciten, que los ciegos vean. No, el poder de Dios se manifiesta desde que es expuesta la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, nos podría dar mucho coraje y decir, nada más porque no conozco a esos judíos, sino ¿cómo se atreven a hablarle así a mi maestro? ¿Qué habrá hecho el Señor Jesús para que le hablaran de esa manera? En realidad nada malo.
Tan solo los había sanado, tan solo los había perdonado, tan solo los había libertado, tan solo los había corregido y les había enseñado. Eso fue lo que hizo el Señor para que le dijeran: eres un samaritano, eres nuestro enemigo, estás loco y tienes demonio. Querido hermano, en infinidad de ocasiones nosotros también deshonramos a Dios con nuestros pensamientos. Recuerde que lo primero que hicieron los judíos fue deshonrar a Dios con su pensamiento. Que cuando el Señor hablaba y ellos escuchaban, en ese momento decían: no, ¿este qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Está loco. Muchas veces nosotros también deshonramos a Dios con nuestros pensamientos. ¿Y cómo es esto si yo nunca le he dicho al Señor Jesús que está loco, ni que tiene demonio, ni que es un samaritano? Bueno, deshonramos a Dios con lo que pensamos merecer. Tú dices: yo merezco más de lo que tengo. Estás deshonrando a Dios porque Dios nos da exactamente lo que merecemos y lo que necesitamos. Pero si nosotros estamos pensando nada más en que yo merezco más por esto y por esto y por esto, estás deshonrando lo que Dios hace en tu vida. Deshonramos a Dios con lo que pensamos de ¿para qué está Dios? Vamos Dios, dame un nuevo trabajo. Vamos Dios, dame un nuevo carro. Vamos Dios, ¿cuándo me vas a mover de aquí? Deshonramos a Dios pensando que Dios está para ciertas cosas. Y deshonramos a Dios en cómo debería ser conmigo. No, yo te he servido, yo soy uno de tus consentidos. ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de mí? Deshonramos muchas veces a Dios de muchas maneras. Y esta deshonra que nace aquí, que retenemos aquí, la terminamos llevando acá. Y es cuando nos expresamos y cuando decimos: no, yo no sé por qué está pasando esto, yo no sé por qué Dios está permitiendo esto, pero no es justo, no me lo merezco, yo que le he servido. Y empezamos a deshonrar a Dios muy a menudo. No es algo que hagamos una vez al año, es algo que constantemente viene a nuestra vida, porque constantemente tienes que elegir decisiones de un creyente. ¿Eliges honrar o eliges deshonrar a Dios? ¿Recuerdas el caso de Job? Mientras su esposa le decía: maldice a Dios y muérete, él decía: pero es que si Dios me ha dado, y si yo vine desnudo, ¿por qué tengo que tener una actitud diferente? Él decidió honrar a Dios a pesar de todo lo que estaba viviendo. Lo que estés viviendo tú, lo que esté viviendo yo, no es pretexto para deshonrar al Señor, porque Él sabe lo que hace y cómo lo hace. La pregunta es, así como ya dijimos, ¿qué hizo el Señor con los judíos para que le hablaran de esa manera? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida para que le deshonres así? Tampoco nada malo. Tan solo nos ha limpiado. Tan solo nos ha perdonado. Tan solo nos ha enseñado. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, y aún así, en muchas ocasiones, elegimos la deshonra. Nos pareciera que es insuficiente la deshonra que le da el mundo. Sal allá afuera, mira el mundo, escucha al mundo y verás cuánta deshonra no le da Dios todos los días y todo el tiempo. Y a nosotros que somos sus hijos y que somos su pueblo y que somos su iglesia, pareciera que no es suficiente esa deshonra que Dios recibe. No, nosotros vamos y todavía le sumamos más. Como decir: aquí está mi aportación en la deshonra diaria del mundo hacia Dios. A veces es muy importante un ejercicio mental para poder aterrizarnos. ¿Qué pasaría si Cristo estuviera en nuestros tiempos? ¿Cuántos no le dirían blasfemo? ¿Cuántos no le dirían hereje? ¿Cuántos no le dirían endemoniado? Pero lo más importante, ¿cuántos no quisieran matarlo si el Señor estuviera aquí? Pregúntate si tú serías uno de ellos. Versículo número 49. Hay una respuesta. El Señor jamás se quedó a decir: no, la verdad no sé qué decir, dame chance de pensarlo y te aviso. Así que en el 49 viene la respuesta y le dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Y al leer este versículo 49, considerando el contexto del versículo 48, podemos decir que tenemos que aprender mucho, pero mucho del Señor Jesús. Porque mira cómo reacciona ante los insultos que le dicen. Mira la calma que tiene en sus palabras y en su temperamento.
el dominio propio que tiene ante las mentiras. Le están diciendo, tú estás endemoniado, y él con toda tranquilidad dice, yo no tengo demonio. Así nada más. No dijo, yo no tengo demonio por esto y por esto, por esto, por esto, por esto. Acuérdate de esto, esto. Mira, cuando a ti y a mí nos han dicho mentirosos o cualquier otra cosa, no, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Hasta cambia nuestra cara. Nuestro tono de voz se eleva. Nuestras palabras se transforman. Pero ven lo que el Señor hace. Nada más les responde, yo no tengo demonio. Y esto es algo de lo que el apóstol Pedro siempre le reconoció al Señor, y por eso lo escribió en su primera carta de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. O sea, todos los sufrimientos que hemos visto, los sufrimientos que vimos que tuvo el Señor en la semana de Pascua, este tipo de sufrimientos, cada que se enfrentaba con ellos todos los días, no lo dejó nada más para un dato histórico. No lo dejó nada más para consulta. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Lo dejó para ejemplo. O sea, ¿qué hacer en caso de recibir insultos? Pero no nos adelantemos. Dice, para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El importante es este versículo 23. Que dice, quien cuando le maldecían, le decían samaritano, le decían loco, endemoniado, ¿qué pasaba? No respondía de la misma manera. Cuando padecía y se sentía acorralado, ¿qué dice? No amenazaba, sino siempre todo lo encomendaba la causa al que juzga justamente. Pregunta: ¿tú y yo cómo reaccionamos ante los insultos y ante las groserías que dicen o nos hacen en nuestra contra de manera injusta? Y esto es algo que yo quiero resaltar, estas últimas 3 palabras: de manera injusta. Querido hermano, porque hay veces que nos lo merecemos. Hay veces que me lo merezco. Y puede ser muchas más veces de las que no me lo merezco. Por eso es que el Señor Jesús dice, bienaventurados cuando os persigan y cuando os maldigan por causa mía, de mi nombre. ¿Sí? Porque nosotros no podemos ser unos pillos y esperar a que nos bendigan, a que nos den una palmada en la espalda y decir, pues a ver cuándo vas a comer a la casa. Así que cuando sea de manera injusta, tú y yo, ¿cómo reaccionamos ante las mentiras? Mira, tú no eres mentiroso y viene alguien y te dice, eres un mentiroso. ¿Cómo reaccionas? Tú no eres ladrón, pero viene alguien y te acusa de ser un ladrón. Tú no eres esto, tú no eres aquello, pero viene alguien o vienen muchos y te lo dicen. Aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionas? Porque Cristo, dice el apóstol Pedro, mantuvo la calma. ¿Y por qué mantuvo la calma? Porque no tenía nada que decirles. Podía decirles toda la tarde con uno y luego mañana te toca a ti, mi hermano. Pero no lo hizo por eso, porque no tuviera nada que decirles, sino porque su calma y el no contestar de la misma manera era una manera de honrar al Padre. Porque ante esa decisión del Señor de puedo honrar al Padre no contestando de la misma manera, o puedo deshonrar al Padre amenazando a estos, Él prefirió callarse para honrar al Padre. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué elegimos? ¿Deshonrarlo y decirle, sí, pues tú esto y cuando quieras? Y te espero, y te busco, y sé dónde vives, y vas a ver ahora sí. ¿Decidimos honrarlo o no decidimos honrarlo? Porque yo quiero que nosotros recordemos quién le está diciendo endemoniado, samaritano, loco. Versículo 31 de Juan 8. Nada más para recordar
¿quién se los está diciendo? Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? Que habían creído en él. ¿Quién le está diciendo, endemoniado, loco, samaritano? Los que habían creído en él. No eran los enemigos del Señor quien le está diciendo todo esto. No eran los romanos. Eran los que habían creído. Bueno, cuando nosotros maldecimos a quien nos maldice, estamos deshonrando a Dios. Si tú dices, se lo merecía, se lo merece. Ya se lo quería decir, no sé desde cuándo. Pero cuando decidimos maldecir al recibir una maldición, piensa en que no solamente estás condenando a la persona, estás deshonrando a Dios. Por eso es que el Señor claramente dice, bendigan a quien nos maldice. ¿Por qué? Porque esa es la clave, estarás honrando al Padre. Si a ti te interesa honrar al Padre, no nada más cantando los domingos, no nada más sabiéndote textos de memoria, si a ti te interesa verdaderamente honrar al Padre, bendice a quien te maldice de manera injusta, al que te persigue, al que te molesta, al que quiere, también en otra porción de las Escrituras, llevarte a pleito. A esos que hay que hacer, bendecir, no responder. Y en todo caso, mira, si no te sientes con el amor de bendecirlo, calla. No digas nada. No, es que no podría bendecirlo porque esto y esto está bien. Calla y pídele al Señor que te ayude a bendecirlo. Pero calla, no deshonres al Padre, no deshonremos al Padre. Porque el engaño del enemigo va a decir, no, contéstale, no te quedes callado. Dile lo que sabes, lo que has visto, lo que te enseñaron, lo que te dijeron. Pero ese engaño es para que tú termines deshonrando al Padre. Y el diablo va con el Padre y le dice, ya ves, te vuelve a deshonrar. Como que ese muchacho constantemente elige deshonrarte, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer cuando recibimos algo injusto es lo que dijo el apóstol Pedro: dejarlo todo en manos de aquel que juzga de la manera justa. ¿Es fácil? No, yo no vengo aquí a decirte algo que yo hago siempre. Yo no vengo a decirte algo que a mí que no me ha costado trabajo. Pero no podemos, porque decir, es bien difícil, no lo voy a hacer. No, al contrario, porque es difícil tenemos que luchar más. Cuando suceda una situación así, hermano, honra al Padre dejándolo todo en sus manos. Mira lo que dice el maestro en Mateo capítulo 12. Mira lo que dice, prestemos muchísima atención. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué dice que de ella qué? Darán cuentas en el día del juicio. Insisto, si tu Biblia la rayas, allí bien remarca, de toda palabra. Tú dices, no, yo creo que esto ni lo escuchó el Señor, ¿verdad? Esto se le ha de haber pasado, Él tiene cosas más importantes. Dice el Señor, de toda palabra tendremos que darle cuentas. Así que el Señor nos va a decir muchas veces, ¿por qué le dijiste esto? ¿Por qué le contestaste esto? Si la indicación es, guarda silencio o bendice. De toda palabra. Es que tenía 15 años, el Señor te va a pedir cuentas. Es que tenía 30, te va a pedir cuentas. Es que tenía 50, te va a pedir cuentas. Es que estaba enojado, te va a pedir cuentas. Es que no me iba bien, te va a pedir cuentas. No importa, no hay nada que justifique. No hay nada que justifique. Así que tenemos que estar conscientes que todo esto es una cadena, no viene solo. Tú le contestas, condenas a alguien, porque la palabra dice, cuidado cuando le digas fatu a tu hermano, porque lo estarás condenando. Así que respondemos una maldición, lo condenas, deshonras al Padre y encima tendremos que dar cuentas de aquello que hemos dicho. ¿Quién quiere complicarse la vida? Mejor que el Señor nos diga,
Te costó trabajo al principio, fue bien difícil, pero mira, después lo intentaste. Y estabas allí clamando, llorando y pidiendo siempre. Y muchas veces, ¡ay!, gritabas y llorabas y mordías una almohada y gritabas con todo. Pero lo lograste. Aquí siempre estoy diciendo, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Yo creo que el día del juicio, unos se van a tardar más que otros. De todo lo que habrán que dar cuentas de por qué se dijo. Regresemos a Juan, capítulo 8, veamos el 50 y el 51. ¿Qué dice? Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y perdón que insista, pero ese versículo 51 también ahí. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jamás olvides esto que el Señor responde. Porque Cristo Jesús da el antídoto para la segunda muerte. La ciencia se rompe muy comúnmente la cabeza por descubrir la cura de lo incurable. Es decir, la cura del cáncer, la cura del SIDA, y que ya hay esto que ayuda, y que células madre, y que aquí, que allá, y que ahora esto, que aquello y aquello. La ciencia busca descubrir todo lo que ayude a retrasar la muerte física. Porque algunas personas no quieren morir, que les encantaría vivir. No sé si usted recuerda que Michael Jackson quería que se le congelara y que después se le descongelara no sé cuántos años después. Hay muchas personas que se aferran, pero eso sí, todo intento de alargar la vida natural es en vano. Dices, pues mira, me cuidé, comí lo más sano que pude, hice ejercicio y de repente infarto, ¿no? O cualquier otra cosa, atropellamiento, no sé. Muchas personas quisieran descubrir el elixir de la eterna juventud, sobre todo las damas, que dijeran, estas patitas de gallo cómo se borran, porque quiero que me sigan diciendo que tengo 30 años, pero ya tengo 50. Así que si es inevitable la muerte física y la muerte natural, aquí yo te traigo una pregunta. ¿No quieres morir para siempre? ¿Alguien quiere morir para siempre? No. Bueno, ¿quién no quiere morir para siempre? Sí. Guardemos la palabra de Dios. Es el único antídoto, ¿eh? O sea, no hay una inyección. No vas a poder ir al centro de salud por más que te formes a las 6 de la mañana y que digas, vengo por no morir. No. El único antídoto para no morir es, dice el Señor, guarda mi palabra. Guarda la palabra de Dios. Y es algo que el Señor nada más dijo y no hizo, ¿no? Es algo que dijo y que hizo, porque mira el versículo 55. Les dice, pero ustedes no conocen a Dios, pero yo sí le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería igualito de mentiroso que ustedes. Pero le conozco, ¿y qué dice? Guardo su palabra. Así que el Señor no nos está hablando de algo que desconoce. No nos está hablando de algo que no ha hecho. Él nos dice, para no morir, tienes que guardar la palabra como yo la guardo. Porque el Señor Jesús, la vida, la obra, la resurrección, es fiel testimonio de que guardando la palabra, el Señor te resucitará en el día postrero. Aquí hay algo bien fuerte, querido hermano. La muerte es lo más poderoso que hay después de Dios. Pero ese poder y ese efecto de la muerte puede quedar nulo en las almas cuando tú aceptas y obedeces la palabra de Dios. La muerte ya tiene almas por default, porque dice la palabra que todos somos pecadores. Pero cuando guardas la palabra, ¿qué crees? Esa muerte no te hace absolutamente nada.
pierde el efecto. Viene y dice, así como cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto y que vio los dinteles cubiertos de sangre, no pudo, porque estaban cubiertos con la sangre de aquel cordero. Así la muerte, cuando venga, no podrá matarte porque has guardado la palabra. Y va a decir, este no, porque este sí la guardó. Y guardar quiere decir aceptarla y obedecerla. Nada de que esto sí y esto no. Nada de que esto me gusta, esto me disgusta, esto no lo voy a hacer. No, todo. Guardar su palabra se convierte en un acto de honra. Y ese acto de honra hará que la relación con el Señor sea de manera ininterrumpida. Si tú dices, voy a guardar la palabra, ¿pero para qué? Dos cosas: vas a estar honrando a Dios, y esa honra te asegura un lugar en la vida eterna. Dime si no es importante honrar la palabra. Dime si no es importante guardarla, escucharla, obedecerla, amarla, apreciarla, meditarla, escudriñarla, leerla todos los días. Quiero que volvamos a la epístola a los Romanos, porque el apóstol Pablo nuevamente está haciendo hincapié en esto. Capítulo 8. Verso 38. Igualmente, 38 y 39 deben de estar pero subrayados allí como los de los más importantes. Y dice la palabra: por lo cual estoy seguro. Mira la fe de él y la fe para transmitirlo a los demás. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo que hace el apóstol Pablo, no sé si ya no se le ocurrieron más palabras, pero estaba abarcando absolutamente todo. Y él te dijo, mira, nada en la vida podrá separarte de Dios, pero no te preocupes, porque tampoco la muerte tiene efecto cuando alguien honra al Padre, cuando alguien guarda su palabra. Esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener. Imagínate el apóstol Pablo caminando con esa seguridad. Lo querían matar, lo encarcelaron, lo mordió una serpiente, naufragó, y él siempre en su espíritu tenía: ni la vida ni la muerte me podrán separar de tu amor. Entonces la honra cobra mucha importancia, es muy importante. Si para nosotros a veces la habíamos descuidado y habíamos dicho, pues no pasa nada, hoy retoma esa importancia. Porque dice la palabra bien específicamente, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, si la honra en lo natural, que es yo honro, obedezco, aprecio, tengo buena actitud, estimo a mis padres, me va a dar días sobre esta tierra, ¿cuánto no más va a ser el Señor si honras su palabra? Si honras su presencia, si honras lo que Él hace por ti. Querido hermano, es una decisión de vida o de muerte honrar al Señor. Tú dices, no pasaba nada, lo he deshonrado y aquí estoy. Ten cuidado. Ten cuidado, porque ahora lo que deseamos a partir de ahora es que seamos unos creyentes que tomen sabias decisiones. Es decir, lo he deshonrado por mucho tiempo, pero no más, buscaré honrarlo. La gloria es para nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque no buscó, dice, yo no busco mi gloria, no busco mi fama, no busco mi popularidad. Lo que buscaba el Señor al callarse, no contestar maldición, al morir en la cruz, era que tú y yo no viéramos la muerte. Imagínate al Señor allí recibiendo esos insultos y Él pensando en ti y en mí, diciendo, para que los hermanos embajadores no vean la muerte, no diré absolutamente nada. Él es el único que es digno de recibir la honra, nadie más. Versículos 52 y 53, que dice, hubo una respuesta, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio,
Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? Y sigue la deshonra. Con insultos reiterados, le vuelven a decir endemoniado. Pero ahora es por producto de la ignorancia. Yo sé que tú y yo hacemos muchas cosas por ignorancia. Muchas. Que pudiésemos evitarlas si tan solo supiéramos lo que hacemos. Así que estos insultos ahora son por ignorancia. Y esto a nosotros nos ayuda como una motivación. La palabra de Dios también nos motiva a no cometer los mismos errores. Esto sirve como un impulso para conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Tan importante es la palabra de Dios? Sí. Para que no terminemos viendo como estos judíos. De mal, tú podrías decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué te ocurre? Bueno, guarda la palabra de Dios para que no termines viéndote así. Porque yo sé que tú crees en Dios, así como ellos creían en Dios. Yo sé que tú amas a Dios, así como ellos amaban a Dios. Pero llegamos a demostrar desconocimiento de la palabra cuando hablamos. Ellos estaban mostrando un total desconocimiento a la hora de hablar. Tú y yo cuando hablamos, cuando opinamos, cuando aconsejamos, cuando nos expresamos, mostramos un desconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque no has guardado la palabra de Dios. A veces uno queda sorprendido por lo que ocurre hoy en día en la red, en grupos cristianos, en páginas cristianas, que se burlen de aquello, que sea objeto de meme eso, que no sé. ¿Sabes por qué? Porque tienen un total desconocimiento de la palabra. ¿Cómo es posible que a veces digamos ciertas cosas, que nos expresemos, que aconsejemos de cierta manera? ¿Por qué? Porque no estamos guardando la palabra, porque no estamos honrando y por lo tanto la muerte sigue teniendo poder sobre tu vida. Querido hermano, el nulo entendimiento de la palabra de Dios en algún punto va a bloquear tu fe. Tú conoces y has escuchado que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pero Él tiene muchas más abundantes riquezas para ti. Y esa ignorancia y ese desconocimiento hará que tu fe tenga un límite y un tope, porque no conoces lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él puede hacer en tu vida. Porque ese desconocimiento no te permitirá conocerlo más allá y terminarás deshonrando al Padre. Deshonramos por ignorantes. No tiene nada de malo, seguro. Seguro que me puedes, con base a las escrituras, decirme que no tiene nada de malo. En tu opinión, puede ser. Pero con base a la escritura, no tiene nada de malo. Es por eso, hermano, que el Señor insiste y hace tanto énfasis en escudriñar la palabra. Él dijo algo bien importante: escudriñen las escrituras porque me parece que allí encontrarán la vida que no tienen. Hace un buen de énfasis. Desde el principio desde el principio de la palabra está el principio de buscar y de guardar la palabra del Señor. Medita en las escrituras. Por eso que en esta iglesia también hemos entendido y nos hemos dado a la tarea de que no abras la Biblia únicamente cuando vengas aquí. No ores solamente cuando vengas aquí. Tienes una vida allá afuera, no dejes afuera de tu vida a Dios. Abre las escrituras allá afuera. Aquí podríamos decir, es más fácil honrarlo. Puede ser. Allá afuera es donde tenemos que honrarlo. Y sin abrir las escrituras allá afuera, y sin orar allá afuera, cada paso que tú des será en deshonra de Dios. Es vital esto, ¿no? Es vital que honremos a Dios para tener vida. Versículos 56 al 59, ya para terminar, que dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día,
y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto, digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí, ¿qué es lo que vemos en este final del capítulo 8? Si tú recuerdas, ellos estuvieron sacando a Abraham todo el capítulo, todo. Así que lo que hace el Señor es dar el golpe final a su errónea concepción de ser hijos de Abraham. Ya estaban bien noqueados, ya habían recibido por aquí, por allá, gancho al hígado y todo, pero faltaba el que los iba a noquear. Porque le dice: a ver, muchachos, dicen nuevamente ser hijos de Abraham. Les tengo una noticia. Abraham, su padre, creyó en mí y me honró, y por eso se gozó. Porque Abraham sabía muy bien un principio, que Dios, que Jehová Todopoderoso le dijo a Elí con respecto a sus hijos. Allí en primer libro de Samuel capítulo 2 le dijo: yo honro a los que me honran. ¿Por qué Abraham se gozó? Porque Abraham primero honró a Dios, y Abraham sabía que Dios le iba a honrar a él. Y en fe lo vio y se gozó. Y ellos respondieron: no tienes ni 50 años y me estás hablando de 1000 años atrás, más de 1000 años atrás. ¿Cómo es posible que digas eso? Primero, le dijeron 50 años. Es muy curiosa esta edad. ¿De por qué le dijeron 50 años? No nada más porque se veía muy joven, sino porque dice el libro de Levítico que a los 50 años los sacerdotes se retiraban. Podían ceder ya a la siguiente generación el servicio. Entonces dijeron: no está ni retirado y ya has visto a Abraham. Así que el Señor les habla en fe y le dijo: él creyó más que ustedes, y creyó por ustedes porque él sabía y creía en la promesa de que el descendiente de su generación iba a ser el Salvador. Tú puedes decir: Dios me ha dado promesas para mi familia. Hónralo, aunque no lo veas, créelo. Créelo, porque Dios lo va a cumplir. Si tú le honras, Él te honrará. Si tú le deshonras, Él te deshonrará. Que nada mueva tu fe en esa parte. ¿David vio terminado el templo? No. Y estaba él con la promesa de que de su generación lo iban a construir. Porque David le honró, Dios le honró. Con Salomón sucedió lo mismo y le dijo: tú no vas a ver el reino dividido, porque tu padre me honró. Dios te honra, hermano. Amén. Y ahora les dice algo así bien tremendo. Si ya vas pasando, por favor. Les dice que Cristo, que Él mismo es mayor que Abraham. Pero esto ya lo había dicho el Señor anteriormente. ¿Recuerdas cuando dijo: alguien mayor que el templo está aquí? Su cuerpo, su vida, su ministerio, lo que Él vino a hacer es mayor que las piedras que están aquí. Bueno, lo mismo. Ustedes dicen que su padre es este. Bueno, alguien mayor que Abraham está aquí hablándoles. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no es solamente un hombre. Ellos dijeron: ay, no tienes ni 50 años, ¿qué me vienes a decir? Es que Jesucristo no es solamente un hombre que nació y que fue crucificado. Jesucristo es Dios mismo, y no hay nadie más grande que Él. Por lo tanto, hermano, y por todo esto que hemos estado viendo, Jesucristo merece toda la honra siempre. Yo te voy a hacer una pregunta, no me la respondas, piénsala, medítala. ¿Honramos a Dios con nuestras actitudes? ¿Honramos a Dios con nuestros pensamientos? ¿Honramos a Dios con nuestras palabras? ¿Honramos a Dios con nuestros actos? Y aquí el consejo para todos, para mí, para usted, para aquellos que nos están viendo: debemos procurar diligentemente honrarlo en todo. Diligentemente. No es
ya lo hice ahorita y ahora me toca hasta el domingo. Diligentemente. Yo quiero bendecir al Señor porque por medio de este capítulo Él nos ha enseñado algo bien importante que olvidamos. Y es que tanto tú como yo debemos pasar de ser fieles creyentes a verdaderos discípulos. No te conformes solo con creer. No te conformes solo con escuchar. No te conformes solo con ver. No te conformes solo con que los demás lo están haciendo. Pasa de ser un creyente a ser un discípulo que trabaja, que se esfuerza, que da su vida, que se ensucia. Lo que ha hecho el Señor con este capítulo en nosotros es hacernos pensar si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera, hasta qué punto estamos dispuestos. Viendo todo esto, no podemos seguir pensando de la misma manera del Evangelio, porque el Señor nos ha dejado claro nuevamente, hermanos, que Él nunca se va a adaptar a tu forma de creer. Dios nunca se va a adaptar a tu fe, nunca. Somos nosotros, es nuestra fe quien se tiene que moldear al reino de Dios. El reino de Dios ya está escrito, el reino de Dios ya está establecido, el reino de Dios funciona desde el principio, y tú, conociendo eso, tienes que creerlo tal cual es. El Señor nos ha desafiado para ser verdaderos discípulos. Quien toma el desafío, cada uno sabrá lo que le dice al Señor, y de cada uno depende. Yo creo que te pongas de pie.